la oración en momentos de crisis. Las crisis más frecuentes en el ser humano suelen estar relacionadas con etapas clave de la vida, eventos traumáticos o cambios significativos. Algunas de las más comunes son crisis existencial, preguntas sobre el sentido de la vida, la muerte, la identidad o el propósito. Y esto suele surgir en momentos de profunda introspección o pérdida, fracaso. Crisis de identidad, comúnmente en la adolescencia, en personas muy jóvenes, pero también suele darse en adultos, especialmente en contexto de cambio de roles, carreras o relaciones. Otra crisis es la crisis de pareja o familiar, los problemas conyugales, el divorcio, los conflictos familiares o las dificultades con los hijos generan demasiada presión, tensión y profunda tristeza y hasta quitan las fuerzas y la alegría de vivir. La crisis profesional o vocacional, ese sentimiento de insatisfacción laboral, la experiencia del desempleo, el agotamiento profesional, la monotonía, o cuando alguien tiene que redirigir su carrera. Esta situación a veces es muy común en profesionales recién egresados de la universidad. Dicen, bueno, he tenido aquí 4 o 5 años estudiando y parece que me equivoqué. Esto no me llena, no era realmente lo que yo quería. Y estas que no faltan, crisis económicas, los problemas financieros graves afectan la seguridad, la estabilidad personal, la familia, la salud del alma. Los problemas financieros hasta afectan profundamente la autoestima de las personas. Y una que no falta es la crisis espiritual, dudas profundas sobre la fe, la pérdida del sentido de que Dios es bueno, de que Dios es amoroso, de que Dios es soberano ante una injusticia, un profundo dolor o la pérdida de un ser querido o una enfermedad de esas catastróficas degenerativas. Crisis por duelo o pérdida, la muerte de un ser querido es un asunto que muchas veces produce una herida demasiado grande. He visto personas que honestamente no son las mismas después de la pérdida de un ser querido. Les cambia para siempre la vida, hasta el semblante, ya no ríen como antes, no tienen fuerza, no quieren salir. Hay personas que al perder un ser querido hasta se preguntan si realmente existe el cielo. Hace unos meses les contesto a ustedes, estaba hablando con una anciana de nuestra iglesia, ya casi unos 90 años, que ha perdido varios de sus hijos y me dijo así, me dijo, pastor, realmente el cielo existe. Y créanme que es una cristiana de más de 30 años. Las pérdidas de sus hijos le lleva a cuestionar eso y dice, ¿sí será verdad que yo me voy a encontrar con mis hijos? Y bueno, la crisis de envejecimiento, enfrentar el paso del tiempo, la menopausia, enfrentar arrugas, enfrentar que ya no hay fuerza, la hipertrofia prostática o cualquier cosa de esa, los desajustes en la presión arterial, azúcar en la sangre, generan
mucha angustia, mucha crisis, y hay una percepción de pérdida de utilidad. Yo nunca puedo olvidar cuando mi papá, como a los 66 o 67 años, que fue un hombre muy activo, que trabajó desde niño, sufrió una lesión en uno de sus hombros y no pudo seguir trabajando. Y cuando el doctor le dijo que no podía hacer lo que tenía que hacer, y luego siguieron chequeándolo y resultó con una enfermedad, con Parkinson. Eso afectó tanto a mi papá, y sobre todo él decía, ¿cómo queda uno? Y cuando estaba próximo a su muerte, que medio podía hablar, me decía, bueno, gracias a Dios por esto, tengo que conformarme. Pero se le ve la tristeza profunda a mi padre. Estas son crisis en la vida, y la mala noticia es que todos de alguna forma vamos a pasar por estas crisis, o ya estamos pasando por estas crisis. La buena noticia es que la mejor manera de responder a estas etapas críticas de la vida, la mejor manera de responder a los momentos de crisis, como estrés del momento, algo que no puedes pagar del momento, o lo que sea, grave o pequeño, es orar centrados en la soberanía de Dios y conforme a la Escritura. No es simplemente orar. Yo sé que la oración muchas veces es una catarsis, es una liberación, pero la oración poderosa y eficaz, la oración que nos permite ver resultados maravillosos, la oración que llena de paz el corazón, que agrada al Señor, que es un acto de oración, la oración que nos permite enfrentar los momentos de crisis o las etapas de crisis de la vida de la mejor manera, es aquella que está centrada en la soberanía de Dios y que es conforme a la Escritura. Después de ser liberados, Pedro y Juan regresan a la comunidad de creyentes. Ustedes recuerdan que se enfrentaron al Sanedrín judío, les prohibieron predicar el evangelio, y ellos dijeron, bueno, juzguen ustedes si esto es justo, obedecerlos a ustedes antes que al Señor. Nosotros no vamos a dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que en medio de esas amenazas, de esas angustias, ellos son liberados y llegan a la comunidad de creyentes, llegan a la comunidad donde están también familiares de ellos, y en unidad oran a Dios, reconociendo la soberanía, reconociendo que el cielo gobierna, y piden con valentía seguir predicando el evangelio. Quiero entonces que leamos, por favor, estos versículos de Hechos 4. Me refiero, como dije, del 23 al 31. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Subrayen, por favor. Soberano Señor, subrayen eso. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, y subrayen esa pregunta, que es una citación del Salmo 2. ¿Por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Versículo 28. Para hacer, subrayen esto, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, subrayen lo que viene. Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.
Y quiero que le hagan un círculo grandísimo a ese versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Bien, vamos a ver los elementos de esta oración centrada en la soberanía de Dios y conforme a la Escritura. Vamos a notar el resultado de esa oración también. Yo sé que hoy el Señor va a hablarnos profundamente al corazón. Y no importa la crisis que vivamos. Hoy queda claro que lo primero que vamos a hacer es orar. Antes de buscar un buen consejo a un buen amigo, al pastor, al psicólogo, a un hermano de fe, un hermano maduro en la fe, antes de pedir dinero prestado, antes de decir groserías, antes de arrancarse el pelo, antes de ponerse los audífonos para no escuchar a nadie, antes de salir a caminar y despejarse, antes de comer chocolates de forma compulsiva, antes de lo que sea, usted va a entender y va a quedar grabado en su corazón que debe orar. Orar es lo primero. Ora centrado en Dios soberano. Así debe ser la oración. La oración de estos creyentes comienza con una afirmación de la soberanía del Señor. Mira el versículo 24. Soberano Señor. Está diciendo, tú que gobiernas, tú que tienes el control. Lo curioso es que uno encuentra esto en varias oraciones. Por ejemplo, en la oración de Nehemías, uno encuentra que él dice eso, Señor del cielo. Es muy interesante. Pero uno encuentra también en la oración bajo presión del rey Ezequías el mismo asunto. El pueblo hebreo tenía claro que Dios gobernaba. No importa las circunstancias que vivieran, ellos entendían que Dios gobernaba. Fíjese que Jeremías, en el capítulo 29 de su libro, cuando profetiza al pueblo y los instruye sobre orar y cómo enfrentar la crisis de estar cautivos en Babilonia, él dice algo de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Dice, porque yo soy el que les he traído a ustedes aquí. Es decir, es verdad que Nabucodonosor estaba ejerciendo su poder como rey conquistador, como emperador del imperio babilónico. Eso es verdad. Pero sobre Nabucodonosor estaba el Señor. Y él dice, porque soy yo el que los envía a esa ciudad, bendigan esa ciudad, procuren el bien de esa ciudad, nada de resentimiento, procreen, cásense, hagan casas, hagan negocio. Porque esto va para lejos, va para largo. La cuestión incómoda va a ser para largo, pero en la incomodidad yo los voy a bendecir. Está hablando de la soberanía del Señor. Es allí cuando en el versículo 11 Jeremías dice de parte de Dios, dice que Dios está diciéndole a ese pueblo, yo sé bien los planes que tengo con ustedes, son planes de bienestar y no de calamidad. Entonces, esta oración de la iglesia primitiva es una herencia hebrea de cómo se ora. Dios gobierna. Miren, el mismo Nabucodonosor que conquistó a Jerusalén en el 586 antes de Cristo, tuvo que reconocerlo. Él es el que después de comer paja como un caballo, como una vaca, tiene que reconocer y decir, el cielo es el que gobierna. Así que no pierdas de vista si te diagnostican una enfermedad, si alguien de tu casa está enfermo, si hay crisis financiera, si perdiste el trabajo, si te dejó quien amabas, si tienes una tensión profunda en tu matrimonio, si hay algo de tus hijos que te incomoda, que te tiene profundamente preocupado, aunque tú veas la crisis política del país, aunque tú digas intento una cosa y la otra y nada funciona, aunque te estén juzgando mal, quiero que entiendas que cuando uno ora, uno no va centrado en el problema, sino centrado en Dios. Centrado en Dios. Entonces es fundamental antes de pedir algo, reconocer que Dios está al control de la historia y del presente,
que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Cuando yo entiendo que Dios gobierna y que lo hace con justicia, cuando yo entiendo que Dios gobierna y lo hace con amor, cuando yo entiendo que Dios gobierna y lo hace porque tiene un plan, aún en mis propios fallos, en mis propios pecados, en mis propias debilidades, yo estoy comprendiendo que Dios tiene un plan con eso. No es Dios que me hace hacer lo malo a mí, lo malo lo hago yo. Porque soy débil, porque me equivoco, porque me engañó el diablo, porque me descuidé en mi vida espiritual. Pero Dios todo eso lo usa para cumplir un propósito tremendo, como se lo voy a decir más adelante. Entonces, ahora comenzando con quién es Dios. Quisiera recomendar un libro a todos ustedes que se llama El conocimiento del Dios Santo, de J.I. Packer. Creo que hoy día lo publica una editorial llamada Poema. Hace muchos años lo hacía la editorial Vida. Ese libro, que es unas compilaciones del Dr. Packer, es una cosa interesantísima porque dice que cuando uno comienza a darle todo la atención al Señor, los problemas se hacen más chiquitos. Tu pecado, una angustia, una amenaza, una depresión, una angustia, falta de finanzas, las crisis esas que yo estuve mencionando se van volviendo chiquiticas. Yo lo voy a decir en mis propias palabras: cuando uno está centrado en Dios, las crisis se van fritando, se van consumiendo. Y me encanta esto porque cuando llegaba el adorador del Antiguo Testamento, llegaban al altar y se colocaba allí lo que sea en oración sobre el fuego. Y el fuego no se podía apagar, símbolo de la intensidad de la adoración al Señor, del clamor, de la dependencia de Dios. Y ese fuego consume todo. Lo que quiero decir con esto, y ustedes saben que no soy un predicador alegórico ni metafórico, pero lo que yo quiero decir es que en realidad, cuando uno está orando y tú estás centrado, Dios, tú tienes un plan, tú gobiernas, esto me está ocurriendo y yo no voy a temer, lo que sea se consume. Pero cuando tú le das la atención al problema, el problema se agiganta. Tú lo alimentas. Tú alimentas tu miedo, alimentas tu frustración o lo que sea. Entonces, antes de pedir, reconoce que el cielo gobierna. Y en tiempos de dificultad, la perspectiva correcta al orar es: el cielo gobierna. O sea que no es: Señor, me siento triste. Ay, Padre, yo no tengo ganas de orar. Ay, Señor, es que ese jefe que yo tengo es intolerable. Mira, vengo de hacer un turno grandísimo en el hospital, en la UCI o donde sea, y ya no aguanto más. Así no comienza bien la oración. La oración comienza en un acto de adoración. Señor, tus ojos recorren la tierra. Tú tienes el control. Para siempre es tu misericordia. Y esta perspectiva nos permite enfrentar los momentos o las etapas difíciles con confianza, porque sabemos que el más poderoso, el más grande, el que realmente es grande, tiene el control de lo que sea. Y ¿sabe qué? Nos queda claro que Dios está obrando aún a través de las adversidades. Entonces, la oración debe ser nuestra primera respuesta en momentos difíciles. Así demostramos total dependencia de Dios. Y te quiero decir algo: no solo exaltas a Dios y muestras total dependencia. Dice Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 que tu mente se llena de paz. Y cuando tu mente se llena de paz por hablar con Dios, con el Dios soberano, entonces te voy a contar lo que pasa en tu mente. Lo que pasa en tu mente es que llega la claridad, la sabiduría y la pureza. Dice así el versículo 8 de Filipenses 4. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está abrumado en una crisis? Usted piensa locuras. A usted le llega la inmoralidad en la cabeza. A usted le ganan las hormonas. A usted le gana un mal consejo. A usted Satanás lo engaña. Pero cuando usted está centrado en la soberanía de Dios y se postra delante de Dios y ora delante, dice: Señor, yo sé que tú gobiernas, yo creo en ti. Tu mente se llena de paz. Y no solo se llena de paz, sino que piensa con claridad, sabiduría y pureza. Bueno, usa la escritura en la oración. Usa la escritura en la oración. Fíjate que en el versículo que sigue, los creyentes citan el Salmo 2.
Y ellos comienzan a orar: Señor, se levantan los pueblos, y piensan cosas vanas. Y sabes, te voy a confesar una cosa. Cuando yo era muchacho y leí esa porción de Hechos, porque lo que yo hacía es una lectura selectiva de la Biblia. ¿Qué es lo que hacía en mi lectura selectiva? Me gustaba todo lo que fuera narrativa, todo lo que fuera didáctico o todo lo que fuera medio poético y raro. Yo eso no lo leía. Claro, es más fácil entender. Tú crees la narrativa, las historias. Siempre me han encantado las historias. Y cuando yo leí ese pedacito y decía: ¿qué locura es esta? ¿Cómo así? O sea, ¿ellos qué están haciendo? Bueno, yo te voy a explicar lo que está pasando. Ellos lo que están haciendo es usar la escritura. Mira, empiezan: soberano Dios, Él gobierna. Pero dicen: bueno, Él es soberano, pero aquí hay una cuestión. Aquí hay que orar conforme a la escritura. Hay que orar la palabra. Entonces, ellos interpretan lo que dice el Salmo 2 con lo que vivió Jesús, con la persecución que tuvo Cristo, la tortura, el juicio que sufrió Jesús, la muerte que sufrió Jesús, y lo entienden también como una extensión de esa persecución en ellos mismos. Entonces lo que están haciendo es usar la Biblia, y esto implica que ellos tienen una comprensión cristocéntrica de las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí voy en algo que tengo, creo, un par de años enfatizando. Cada vez que usted lea la Biblia como cristiano, usted tiene que buscar a Cristo en las escrituras. ¿Me estoy explicando? Si usted solo va a buscar principios, lecciones morales, listo. No digo que eso no sea bueno o lo que sea, pero usted se está perdiendo lo mejor de la escritura. Jesús dice: las escrituras hablan de mí. Entonces, al leer un salmo, a leer una historia del Antiguo Testamento, la historia de la Biblia o lo que sea, mira a Jesús allí. ¿Qué hay del carácter de Jesús? ¿Qué se dice explícitamente sobre Jesús? ¿Qué dijo Jesús sobre esto? Porque Jesús es la máxima revelación de Dios. Si a ti te preguntaran hoy, aunque no te conste porque no has hecho el estudio profundo, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Diga: Jesucristo. Algunos van a decir: no, el tema principal de la Biblia es el pueblo de Israel, y la gente empieza a alegorizar una cosa. No, el tema principal de la Biblia es el cristianismo. No, es Jesucristo. Y esto es lo que ellos están entendiendo. Su lectura del Salmo 2, ahí vemos a Jesús. Y luego te explicaré un poco más. Entonces, esta es la aplicación. Usa tu Biblia como oración diaria. La Biblia moldea cómo entendemos nuestras pruebas y fortalece nuestra fe. Te lo repito. La Biblia moldea cómo entendemos nuestras pruebas y fortalecemos nuestra fe. Yo te puedo mostrar varias oraciones en la Biblia que se usa la Biblia para orar. Ahora, pero si no leemos la Biblia, es difícil. Y tú, cuando estás en una crisis, si no lees la Biblia, tú comienzas a buscar la Biblia, lo que vas a hacer es estresarte. O sea, como tú no lees la Biblia, tú empiezas a buscar para acá y para allá. Bueno, yo no sé qué harán algunos. Quizás te vas a ChatGPT y entonces vas a decirle: estoy pasando aquí un momento, viejo estoy pasando aquí un momento agudo, complejo. Ven acá, dame un versículo allí para enfrentar a un jefe difícil. Y claro, yo creo que ese chat te lo va a decir. Ora así, tal, imprecatoriamente, pero usted no está entendiendo lo que está diciendo el robot ese. La mejor manera de orar es que usted la tiene que leer diaria. ¿Cómo me encanta leer la Biblia a mí? Libro a libro. Ya se lo he dicho, si usted se lee 6 capítulos diarios de la Biblia, la va a leer 2 veces al año. ¿Será que podemos hacer esto? La pastora dijo que silencien su teléfono. Así el teléfono silenciado en modo avión. Quiero que miren el reporte de pantalla ustedes mismos allí, su reporte de pantalla, y miren cuántas horas han estado esta semana en su teléfono. Sí, estamos delante del Señor. No digo que has estado viendo cosas malas, he dicho que has estado tanto tiempo en tu teléfono, leyendo la prensa o lo que sea. ¿Cuántas veces has estado allí? Bien, eso indica que tú tienes tiempo para leer. Eso indica que tú tienes tiempo para observar, para aprender. Que aunque tú eres muy ocupado, hay horas que a veces 1, 2, 3 de la mañana y tú estás allí.
¿Tú no crees que de esa cantidad de horas pudieras tomar siquiera 1 hora diaria para leer la Escritura? ¿Cómo debes leer la Escritura? Lee libro a libro. Tú puedes comenzar por Génesis y seguir la secuencia del libro del Antiguo Testamento, o puedes leer los del Nuevo Testamento, o simplemente tú puedes leer el libro que escoja, pero léelo secuencialmente. Si le lo lees 3 capítulos diarios y lo haces todos los días, te vas a leer la Biblia en 1 año. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Pensar en eso. Y cuando tú estés leyendo la Biblia, ora la Biblia. A ver si te explico un poquito de esto. Supongamos que yo me encuentro con Mateo 7:12 que dice: como tú quieres ser tratado, trata a los demás. ¿Cómo sería esa oración? Habla con el que tienes a tu lado y dile: ¿cómo orarías tú Mateo 7:12? Yo cómo oraría Mateo 7:12. Mi oración en Mateo 7:12 sería algo como: Marvin, tú quieres ser tratado con respeto, tú no quieres que te utilicen, tú quieres que sean sinceros contigo, honestos contigo. Entonces yo digo: Señor, ayúdame a tratar a cada persona con honor, con respeto, con la seriedad que se merece. Si yo me encuentro un pasaje que dice: el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, yo dejaría de poner sobrenombres de forma burlona a las personas. Yo dejaría de despreciar a la gente por lo que sea, porque en él está la imagen de Dios. Yo haría una oración así. Bueno, ese es como unos pequeños ejemplos. Entonces, en crisis, ora la palabra del Señor. Pero si tu mente no está llena de la palabra, si no tienes tiempo suficiente en la palabra, déjame decirte la verdad: tú no vas a orar palabra y te vas a pegar el enredo del mundo. Consejo para ti que quizás no lees casi la Biblia y no oras: llámate a una intercesora de la iglesia, que esas están en alto voltaje, viven en 220 y van a tratar contigo y te van a ayudar. O sea, si tú estás enredado, disperso, lo mejor que tú puedes hacer es pegarte de alguien que ora. Hágalo. Pero hoy animo a que usted lea la palabra para que pueda orar poderosamente delante del Señor. Bueno, ten en cuenta que los momentos difíciles hacen parte de los propósitos de Dios. Uno no quiere que eso sea así. En los años final de los 90, más bien al comienzo del 2000, cuando yo regreso aquí al país, yo me encuentro que hay una ola en Valledupar que a mí me dejó asombrada, porque esa ola no llegó a República Dominicana. Bueno, como yo estaba preso allá en el seminario estudiando, estaba enclaustrado. Pues yo duré 3 años intensos que no tenía contacto con la civilización. Y cuando yo llego aquí, yo me encuentro a la mayoría de los cristianos vallenatos diciendo sobre las crisis y los problemas. Me desato. No acepto eso. Yo decía: ¿y esto qué es? Y se organiza una fiesta cristiana por allí, creo que la iglesia CEGE, que se llama Fiesta Celestial. Entonces yo, cuando vine de Santo Domingo, fui como 2 o 3 años. De hecho, no he ido más a eso, porque las multitudes me generan asunto. Y allí, saludando a una cantidad de hermanos de esos que me conocieron cuando yo era niño, que yo decía: ¿cómo lo estás pasando? Decían algo como: bendecido para bendecir. Va. Y Pastor Marvin, ¿cómo va? No, poco a poco. No diga poco a poco. Diga bien, pastor. No, pero yo no estoy bien. ¿Cómo está, pastor? No saludamos en abundancia por fe. Pero la persona está. Yo puedo comprender
la buena intención de enfrentar de manera positiva las crisis. Pero las crisis no se enfrentan negando la realidad. Se enfrentan aceptando la realidad que está en manos de un Dios soberano. Y eso a mí no me va a frustrar. Yo confío en lo que Él hará. Muchas cosas que Él hará me alegrarán, quizás otras no. Pero Él es bueno, aunque la vida duela. Es maravilloso el Señor. Entonces, ten en cuenta que los momentos difíciles hacen parte del propósito de Dios. Fíjate, mira el versículo 28. La persecución entonces no sorprende a la iglesia primitiva. Más bien entienden que lo que está ocurriendo, mira el versículo 28, está predestinado por Dios. Que ya Dios sabía, que Dios tiene un plan con eso. Lo que le pasó a Jesús era parte del plan de Dios. Lo que te pasa a ti en la vida es parte del plan de Dios. Esto no elimina la responsabilidad humana, pero sí afirma que Dios obra soberanamente, incluso a través de los actos de los enemigos. ¿Qué te parece eso? Anota esta palabra donde pueda, que la he estado mencionando también de un tiempo para acá, la palabra concurrencia. Anota esa palabra, no debes olvidarla como cristiano. Concurrencia. Eso significa que la voluntad de Dios concurre, actúa con la voluntad de los hombres, aunque la voluntad de los hombres es imperfecta, mala, inmoral o lo que sea. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, toma esa voluntad perversa de los hombres y Dios hace cosas buenas. Dios cumple sus buenos propósitos. Entonces mira lo siguiente. ¿Recuerdas que te dije que el Salmo 2 es lo que ellos están citando en oración para enfrentar la crisis? Bueno, te voy a repetir esto. El Salmo 2 describe las naciones, ese es el contexto histórico, las naciones circundantes rebelándose contra el rey davídico. Los filisteos rebelándose contra David, los cananeos o lo que sea. Y Dios ha entronizado y ha reivindicado su ungido y advierte a las naciones contra esa rebelión. Eso es lo que en primera instancia está diciendo el Salmo 2. Pero en el Salmo 2 hay algo más que un presente. Hay un anuncio profético. Y la iglesia primitiva aplicó este salmo a las acciones. Regresa allí, donde está el trozo de esta oración. A las acciones del rey Herodes, de Poncio Pilato, de los soldados romanos, del pueblo judío y de sus dirigentes contra Jesús. Ellos entendieron por inspiración del Espíritu Santo que esa descripción del Salmo 2 es un texto de doble referencia. Significa eso que se refiere en primer lugar a hechos que estaba viviendo David, inclusive que vivieron muchos de sus descendientes justos y que el Señor lo reivindicó, como el caso del rey Ezequías. Pero el cumplimiento pleno de ese texto es lo que ocurrió a Jesús. Esa sublevación de Roma contra Cristo, que es el rey verdadero. Entonces, fíjate lo que está ocurriendo acá. Las acciones malvadas de Poncio Pilato, de Herodes, de Anás y Caifás, del pueblo judío, de los soldados romanos, resultaron ser precisamente, mira lo que dice el texto, lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Entonces, aunque no era la voluntad de Dios que hicieran esas acciones malvadas, no era la voluntad de Dios que hicieran semejantes vejámenes a Cristo. Su plan fue usar las acciones malvadas para lograr nuestra salvación. ¿Tú puedes aplaudir al Señor por eso? Estas cosas solo las puede hacer Dios. Solo lo puede hacer Dios. Quiero que esto te quede grabado en tu corazón. Hay una crisis sentimental. Hablo con aquellas mujeres que han tenido un novio hace 15, hace 12 años y el sujeto no se casa con usted y finalmente no se casó con usted y me hizo perder tiempo, me hizo poner vieja.
Tranquila, hermana. Agradézcale al Señor que no se casó con ese zángano. ¿Cómo, pastor? Sí. Porque Dios utiliza todo esto para bendecirte a ti. Ah, pastor, me echaron del trabajo y esto. Tranquilo, Él gobierna. Pastor, imagínese, yo he pecado escandalosamente, yo me he equivocado y me han visto, estoy pillado. Por lo menos en esta iglesia, lo primero que te voy a decir, a ti te descubrieron, hay una cantidad de iglesias que no han sido descubiertos. Lo primero que, si tú me vienes así, vuelto nada, tengo rato que no me acuerdo del complejo de Shaggy, el de Scooby-Doo. Si tú llegas así todo jorobadito, sin ganas y todo desaliñado, pastor, es que mire qué escándalo, esto es terrible, yo he perdido mi prestigio como cristiano. Yo lo que te voy a llevar en primer lugar es a leer Juan capítulo 8, el caso de la mujer adúltera. Y te voy a decir allí que notes que allí todo el mundo es pecador y por lo menos hay tres. Uno, al que cogen pillado, la mujer adúltera. Dos, al que hace lo mismo, pero tira la piedra y esconde la mano, pero hace lo mismo. Y tres, los líderes religiosos que creen que por esconderse detrás de su estatus, pecadores no son. Entonces, ¿y de dónde saca esa conclusión, pastor? Es que Jesús dice, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. En otra perspectiva adecuada, podemos decir que es que no hay un cristiano que no falle o no peque. ¿Qué es lo que hay que decir cuando un hermano pecó escandalosamente? Confiesa tu pecado, arrepiéntete, ciñete la escritura, vamos a restaurarte. La disciplina no es para avergonzarte, no es para que lo sepa toda la iglesia, es para ayudarte a ti. ¿Y qué le tenemos que decir? Ahora, ¿qué te enseña Dios con esto? ¿Qué viste en tu corazón? ¿Qué está ocurriendo en tu vida? Entonces díganme ustedes si alguien no comienza a experimentar aquí ahora el cielo de alguna manera. Así que no importa lo que tú me quieras decir, que te creas sin remedio y sin fracaso. No, Señor. Yo no acepto eso y ahí sí digo no lo acepto. Los momentos difíciles hacen parte de los propósitos de Dios. Una pérdida, una angustia. Y ora por valentía, no siempre por escape. Ora por valentía, no siempre por escape. A veces uno quiere orar como oró el salmista. Quiero ser como un ave que coge el vuelo y se va. O mejor me voy. ¿Qué sigue? Mundanos. Bien, a veces uno quiere decir, Señor, sácame de esto ya, pero no siempre ora por escape. En lugar de pedir que cesen las amenazas, la iglesia, dice el versículo 29, pidió valor, denuedo, fuerza. Esto refleja una fe madura. No piden comodidad, sino fidelidad. No piden a Dios seguridad, sino poder para predicar el evangelio sin temor alguno. Eso es increíble. Entonces, no pidas siempre escape. Sácame de esto, Señor. Pide valor, pide sabiduría, pide inteligencia, pide paz, pide fuerzas nuevas y también milagros. ¿Y por qué milagros? Porque luego que ellos piden ese denuedo y dice, Señor, y mientras nos da denuedo para predicar el evangelio, extiende tu mano para que sucedan señales y prodigios, porque tú eres el Dios soberano. Y Él hará lo que Él va a hacer. Siempre creo que cuando oramos debemos esperar milagros. Dios sabrá cuándo los hace, a quién lo hace y cómo lo hace.
Eso no me corresponde a mí, pero yo tengo que creer en eso, porque es que los milagros son una expresión del carácter de Dios, de la providencia de Dios. Entonces la iglesia primitiva no pidió que cesara la persecución, sino, como ya lo sabes, valor y libertad para predicar el evangelio. Nosotros debemos hacer lo mismo cuando enfrentamos oposición a nuestra fe o cualquier adversidad. Yo creo que esa actitud refleja una profunda confianza en el poder de Dios y un compromiso con la misión evangelizadora de la iglesia. Quiero que cerremos esta reflexión observando esta cosa tan genial. Espera la respuesta poderosa de Dios. Esto a mí me encanta. ¿Cuántos quieren que este lugar tiemble? Yo creo que dijeron amén. Me parece que entendieron el pasaje. Dios responde a ellos con el Espíritu Santo. Mira el versículo 31. Hay una efusión del Espíritu. Hay una llenura del Espíritu Santo. La oración eficaz que ellos hacen da como resultado una dotación poderosa del Espíritu. ¿Te fijas que el texto dice que el lugar donde estaban tembló? Ahora yo te voy a decir qué significa eso. El temblor es evidencia de la presencia y del respaldo de Dios. Así que en ese sentido que este lugar tiemble. En ese sentido, por favor. Entonces, esto a mí me dice que nuestras oraciones para enfrentar la crisis son tan poderosas y que sí o sí el Espíritu Santo será derramado, habrá efusión del Espíritu, poder del Espíritu para enfrentar una crisis existencial, para enfrentar una crisis financiera, para enfrentar pecaminosidad, para enfrentar persecución, abuso, lo que sea, cualquier estrés. El Espíritu Santo es capaz de mantenernos serenos a nosotros, aunque escuchemos malas noticias. Entonces debemos creer que Dios actúa cuando oramos unidos. Y a mí me encanta decirte ahora que tú puedes orar así individualmente. Pero el contexto de esta oración es una oración comunitaria, es una oración unida. Entonces, mira, el que tú pertenezcas aquí a la iglesia, a un grupo pequeño saludable, es fantástico para que ores así, entre muchas otras razones geniales. El que tú vengas un miércoles a orar aquí, que saques ese espacio, es fantástico. El que te unas ahora como madre al reto Madres que Oran, eso es genial. Es decir, el que tengas un compañero de oración, una compañera de oración, es increíble. Mira, si somos honestos, tenemos que decir que hay momentos que no tenemos fuerzas para orar. Hay momentos que uno no sabe qué decir. Hay momentos que una situación te afecta tan profundamente que estás bloqueado. ¿Eso es la verdad? Entonces, ¿qué es lo inteligente? Yo tengo que tener el directorio de esos misiles de oración que tiene la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral. Tú preguntara, óigame, ¿a dónde yo puedo pedir oración? Porque esto lo edifica a uno, esto lo fortalece a uno de manera tan increíble. Y obviamente si lo haces tú y el Señor, tú ante el Señor, seguro que el Espíritu Santo te va a llenar. Depender del Espíritu Santo para enfrentar los momentos difíciles es clave. Mira, la iglesia en medio de esa persecución fue llena del Espíritu, y lo que seguimos leyendo en el libro de los Hechos es que Dios contestó. No les pudieron detener. No pudo el Sanedrín judío, no pudo el Imperio Romano, no ha podido nadie. Ni los propios pecados de los líderes de la iglesia han podido destruirla. Dios la sostiene. Unámonos. Es tiempo de orar. Yo he estado pensando en estos días en esta ciudad. Esta pequeña ciudad es una ciudad idólatra e inmoral al extremo.
Lo que pasa en esta ciudad es profundamente escandaloso. Necesita de nuestra oración. Al narrarnos esta experiencia, Lucas nos está diciendo que la llenura del Espíritu Santo es esencial para testificar con poder y eficacia. Pero también nos está diciendo que esta oración es el modelo de la oración cristiana bajo presión. Y así podemos enfrentar cualquier angustia como iglesia, pero también cualquier momento de crisis, con confianza en Dios y dependencia del Espíritu Santo.